¿Ya está entendido? No, no está entendido. ¿O esa llave? Porque no somos Dios para salir. Entonces, si me meto en las siglas y la gente no la entendimiento, ¿qué? Muy buenas tardes. Este es el curso de Derecho Mercantil 3, Obligaciones y Contratos Mercantiles. Este curso es un siguiente a los mercantiles, tanto 1 como 2 que han llevado ustedes. Tienen relevancia importante porque cuando llevaron Derecho Mercantil 1, vieron que el Derecho Mercantil es aquella parte de la ciencia del derecho que va a estudiar las instituciones, las doctrinas y las normas jurídicas que van a regular al comerciante en su actividad profesional. Va a regular el quehacer del comerciante, los actos mercantiles, va a regular las obligaciones que tiene el comerciante para con el Estado y hacia los particulares, y el comerciante como tal va a realizar actos mercantiles. Y recordémonos que el derecho mercantil van a existir relaciones. Solo usted hágase la siguiente panorama. Cuando usted se levanta, lo primero que hace, si cree un ser superior, pues agradece. Pero lo primero que hace es ver el teléfono, ver el clima, ver la hora, ver las noticias. Desde ahí usted está teniendo un contacto con el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque el servicio de internet se lo proporciona un comerciante social. El internet no viene viene de las nubes, pero de otras nubes. Entonces usted tiene esa relación con este comerciante social. Aunque le vaya a comprar la tarjetita al chino, pero el chino solo es un intermediario. ¿Entre quién? El proveedor del servicio, usted que es el consumidor. Desde ahí nace una relación ¿qué? Jurídica, una relación contractual. Sin querer usted está creando obligaciones. Ahora bien, ¿qué es la obligación? Eso lo defendieron en derecho civil. ¿Alguien que me diga qué es obligación? ¿Sí? La obligación es el vínculo jurídico que existe entre el acreedor y el deudor. Muy bien. Y agregaríamos algo, en la cual el deudor se obliga a realizar una prestación. Váyanse al artículo 1319 del Código Civil. Licenciado, ¿por qué nos vamos al Código Civil? Alguien que me lea el artículo 694 del Código de Comercio. 1319. Pero alguien léame primero el 694 del Código de Comercio. Allá atrás alguien que me ayude para que no se sientan excluidos. ¿Alguien que tenga su Código de Comercio? Sí. Por favor, pongamos atención todos. Si no lo trajeron, por lo menos pongan atención. Anoten en la servilleta, en el nombre, que lo leen. Norma supletoria. Por favor, pongamos atención. Muy bien. Eso se llama supletoriedad de la norma. Cuando una norma permite que se aplique otra en supletoriedad por no existir aplicabilidad en el mismo. Entonces, el artículo 694 establece que usted puede aplicar el Código Civil para el derecho mercantil. Recuérdese que el derecho civil es el derecho común hacia los particulares. Luego se crea un derecho especial para cierto grupo, llamado comerciante. Es ahí donde nace el derecho mercantil como un derecho especial, porque va a regular a personas especiales, comerciantes. Va a regular actos especiales, contratos mercantiles, obligaciones mercantiles, títulos de crédito. Esto lo regula exclusivamente el Código de Comercio. Entonces, la obligación consiste en ese vínculo jurídico que une al acreedor con el deudor.
por la cual el sujeto llamado deudor se obliga a realizar una prestación, la cual consiste, según el artículo 1319, adelante. Léame, por favor. Toda obligación resultante de un acto o una declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. En eso se obliga a usted cuando adquiere una deuda, por ejemplo. Cuando adquiere una obligación dependiendo del polo en el que se encuentre usted. Se recuerda que existe reus debente y reus credente. Sujeto activo, sujeto pasivo de una obligación. Dependiendo del polo en el que se encuentre, usted puede ser el acreedor como el deudor. Si usted es el deudor, se obliga a realizar una prestación que consiste en dar, hacer, no hacer. Y por el lado del acreedor, él tiene la facultad de obligarlo a realizar esa prestación de manera voluntaria. Si usted no lo hace de manera voluntaria, ¿qué consiste? Acudir ante un órgano jurisdiccional y exigir el cumplimiento obligatorio y forzoso de esa prestación. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es la teoría general de las obligaciones y los contratos mercantiles. Ahora, ¿cómo sé cuando estoy en un contrato civil y no en un contrato mercantil? ¿Quiénes son los sujetos en el derecho mercantil? Los comerciantes. Porque quien realiza los actos de comercio es el comerciante. ¿Qué significa? Si en una relación jurídica, ese vínculo jurídico, se encuentra un comerciante y un particular y contraen obligaciones relativas al acto de comercio que puede hacer el comerciante, esa obligación tiene carácter de obligación mercantil. Mercantil. Siempre que en una relación jurídica esté el comerciante en el lado activo de la relación, se sobreentiende que todas las obligaciones que nazcan son obligaciones de carácter mercantil. Por eso, si usted hace un contrato de arrendamiento entre particulares, esa es una relación mercantil civil, porque hay particulares. Ahora bien, usted contrata con una inmobiliaria. ¿Esa relación qué será en sus obligaciones? ¿Civil o mercantil? Una inmobiliaria. ¿La inmobiliaria qué es? Un comerciante social. Aunque usted haga contratos de arrendamiento con una inmobiliaria, pero si su objeto ya llevaron derecho societario, por lo menos el objeto social, ya saben a qué se refiere. Cuando se constituye una sociedad, la sociedad va a realizar un objeto, un acto mercantil. Si dentro de los actos mercantiles que está realizando el comerciante conllevan las contrataciones que él puede hacer, ahí se están creando obligaciones mercantiles. Ese debe ser el punto de partida para entender cuándo es una obligación civil y cuándo es una obligación mercantil. Porque si usted, por ejemplo, imaginémonos que el compañero, yo realizo un contrato de compraventa de vehículos, los dos somos particulares, nacieron vínculos jurídicos, obligacionales, solo que esas obligaciones en sus características son obligaciones civiles o mercantiles. Civiles, porque somos particulares. Vengo con el compañero, él es el representante legal o el dependiente. ¿Saben quién es el dependiente o factor, verdad? Ya los auxiliares de los comerciantes más o menos no se me pierden. Sí. El factor es el gerente. Se le denomina factor o gerente. El dependiente es el que le atiende a usted. Cuando usted va, mire, quiero probarme esa camisa, quiero probarme ese pantalón. Ese es el dependiente. El chino que le vende la ley, la muchacha que le vende la ley, ella es la dependiente. Y si quiere ver la gerente, la que administra. Entonces, vengo con el compañero que es el representante legal de una concesionaria, hago un contrato de compraventa de vehículos. Esas obligaciones que van a nacer ahí son obligaciones con características civiles o mercantiles.
Porque estoy contratando ¿con quién? Con un comerciante a través de su representante. Ahora bien, dejemos de ahí. Me voy con la compañera que tiene su empresa individual, que se dedica a la pastelería. Y hago un contrato de suministro de pasteles. Aquí estoy contratando con un comerciante. Las obligaciones que nazcan van a ser obligaciones. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una obligación civil y una obligación mercantil? Sus características. Totalmente diferentes a las características de una obligación meramente civil. Por ejemplo, si yo vengo a un préstamo con el compañero particular, le digo, mire, présteme 100,000 quetzales. Eres un particular. ¿Qué contrato haría yo con él? Civil. Contrato civil. Contrato de deuda. Le voy a garantizar la deuda con mi propiedad. Contrato de mutuo con Garantía hipotecaria. Ahora bien, si yo incumplo las obligaciones con él, ¿puede cobrarme, puede él capitalizar los intereses? ¿Podrá capitalizar los intereses? No, porque la capitalización de intereses solo la pueden hacer los bancos. Solo pueden hacer los comerciantes, no solo los bancos. Porque las obligaciones son obligaciones mercantiles. Esa es una gran diferencia. Entre relaciones entre particulares, hay cuestiones que son meramente prohibidas para los particulares. Pero en las obligaciones mercantiles hay cosas que son permitidas para el comerciante. ¿Por qué? Porque va implícito el interés monetario, interés de lucro. Un comerciante no realiza ningún acto de beneficencia, jamás en la vida. El saludo que le dan en McDonald's ya lo está pagando. Usted va a consumir, aunque esté solo la mano, pero se supone que va a consumir. Está generando. Y en mercantil, usted todos los días hace relaciones contractuales, todos los días. Desde que toma su teléfono, hay un contrato de suministro que previamente usted hizo. ¿De qué? Si tiene una línea de teléfono, de internet, una empresa eléctrica que hizo un contrato de suministro eléctrico. Con la municipalidad, que aunque parezca que no, pero a veces los contratos de servicio de administración de agua pública, de servicio de agua pública, un contrato de suministro. Aun cuando el Estado no tiene calidad de comerciante cuando realice actos mercantiles, pero está realizando otros mercados. Entonces, el curso lo que busca es que usted sepa diferenciar obligaciones civiles como obligaciones mercantiles. Sepa diferenciar entre un contrato civil y un contrato mercantil. Y el punto de partida es los sujetos que intervienen. En un contrato mercantil, sí o sí, tiene que comparecer un comerciante. Si no comparece un comerciante, ese contrato sería puramente civil. ¿Van comprendiendo? ¿No se han perdido? ¿Seguro? Allá atrás, ¿sí me escuchan? ¿Seguro? ¿O me voy a estar atrás en la esquina? Para ver si estamos dando teléfono. Bueno, entonces, ¿quedó claro ahí atrás? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no podemos avanzar si no sé todavía ni diferenciar qué es derecho civil y qué es derecho mercantil. Porque nos pasa a todos. Ganamos derecho civil uno, no sé cómo ganamos. Ganamos. Y a todos nos ha pasado. Me ha pasado a mí, me ha pasado a todos. Ahora bien, hay que tener la claridad de que el derecho civil es un derecho común, perdón. Y el derecho mercantil es un derecho especial. Es un derecho para los comerciantes, para los actos que realiza el comerciante. ¿Qué actos realiza el comerciante? Todo su giro comercial. Todo lo que esté lícito lo puede hacer el comerciante, siempre y cuando se sujete al código. Ahora bien, ¿cuáles van a ser algunas diferencias? Entonces la obligación, ya estamos entendidos que la obligación es un vínculo jurídico de carácter patrimonial, porque está en juego su patrimonio. Porque si usted no paga y lo demandan, lo ejecutan, ¿qué piden? Medidas de garantía que se subdividen en patrimoniales y reales.
le piden el embargo. ¿Usted cumple sus obligaciones con qué? Con su dinero, con sus bienes. Por eso es que las obligaciones son ¿qué? Vínculos jurídicos de carácter patrimonial. Porque en juego está su patrimonio si usted no cumple una obligación. Luego tenemos el contrato. Para entender el contrato, hay que entender algo que se denomina negocio jurídico. Si no entiendo el negocio jurídico, me va a causar cierta confusión el contrato. Alguien que me diga qué es el negocio jurídico. Es una declaración de voluntad con el objeto de modificar, extinguir o crear una obligación. Muy bien. El negocio jurídico requiere 3 elementos para su validez. Vayan al artículo 1251 del Código Civil. Aquí tienen que usar su Código Civil, sí o sí. No es porque yo quiera. Vayan al artículo 694. Ahí está la aplicabilidad. Tenemos que aplicar. Y al final también recordar un poco de derecho civil. Que si usted sabe derecho civil, lo demás no se le va a complicar. Pero si no sabe derecho civil, no sabe si nació en la teoría de la viabilidad o la teoría de la corrección o la ecléctica. Para que se refiere de derecho civil 1. ¿Alguien que tenga el Código Civil? Por favor. 1251. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Haremos ahí. Capacidad Del sujeto que declara su voluntad. legal. Muy bien. Cuando hablamos de capacidad legal, nos estamos refiriendo a quién? ¿A los menores de edad o los mayores de 18 años? Mayores de 18 años. Para que exista un negocio jurídico debe haber una capacidad legal. Tiene que tener mínimo 18 años. Que no se encuentre en estado de interdicción. Y que no haya sido declarado en estado de interdicción. Nunca vayan a decir es interdicto. Interdicto son juicios humanos. Aunque le cueste y aunque le sume más palabras, es persona declarada en estado de interdicción. Nunca vaya a decir interdicto. Porque el interdicto va a ser el artículo 229 del Código Procesal Civil y dentro de los numerales va a encontrar el interdicto, que es relativo a la posesión. Nada que ver con la persona. Es persona declarada en estado de interdicción. Entonces tiene que tener capacidad legal. Del sujeto que declara su voluntad. Quiere decir que en el negocio jurídico hay una o varias declaraciones de voluntad. No se duerman. Le dicen al compañero de la par, jálale el pelo o haga algo para que no se duerma. Si me escuchan allá atrás, ¿seguro? Muy bien. Si no, le ponemos más volumen. Sigamos leyendo, por favor. Compañera, tuberías de carretera Salvador Yucu. Consentimiento que no adolezca al vicio. Consentimiento que no obedezca al vicio. Tiene que haber consentimiento. ¿Y qué es el consentimiento? Manifestación de voluntad. Es la manifestación de voluntad. Cuando usted en la computadora contrata en línea y le da acepto, ¿qué está haciendo usted ahí? Dando su. ¿Qué está haciendo? Declarando voluntad. Porque tiene capacidad. ¿Le preguntan, ¿es mayor de 18 años? Sí. Dele clic. Ahí va. Ya empezamos a reunir los requisitos. Y el último. Y objeto lícito. Objeto lícito.
Usted está comprando una recarga, está comprando un envío, está comprando algo lícito. Ahora, si está comprando polvo blanco, que no es harina, por cargo, eso no es lícito. Ahí, ¿qué pasa? No se reúnen. ¿Qué pasaría si yo compro algo ilícito? ¿Se reúnen los elementos de un negocio jurídico? No existe el negocio jurídico. Para que el negocio jurídico exista, debe de haber ¿qué? Una o varias declaraciones que contengan capacidad legal, que conlleve un objeto lícito y que exista ¿qué? Manifestación de voluntad, consentimiento, que no adolezca de vicios a veces. Esos son los elementos del negocio. Ahora, ¿qué tiene que ver el contrato con el negocio jurídico? ¿Es lo mismo hablar de contrato que negocio jurídico? Jamás, ¿sí? No, no es lo mismo porque un contrato es un negocio jurídico bilateral, es un acuerdo de voluntades, mientras que existen los negocios jurídicos unilaterales. Y plurilateral. Ahora bien, si lo quieren ver así, el negocio jurídico es el género. Y dentro de ese género tienen que haber ¿qué? Especies. El contrato es una especie dentro del negocio jurídico. Por ende, los negocios jurídicos pueden ser bilaterales, unilaterales y plurilaterales. Todos los contratos que son negocios jurídicos bilaterales. Todos los contratos. Vayan al 1517 del Código Civil. Vean. Hay contrato cuando dos o más personas convienen crear, modificar o distribuir una habitación. Ahí está. ¿Cuándo qué? Dos o más. Para que exista contrato tienen que haber dos personas mínimo. Si hay solo una persona, ¿habrá contrato? No hay contrato. Ahí lo que hay es que un negocio jurídico. A ver acá. Porque así participa. A ver, hasta allá atrás. Compañerita de letras de esta fila. ¿Sí me ven? No, la compañerita de acá. Hola, sí, me ven. Ya llevaron jurisdicción voluntaria, creo yo, ¿verdad? Sí, no digan que no, porque sí. Hay un proceso de jurisdicción voluntaria que le da dolor de cabeza a uno, que tiene sus fases notariales, administrativas y registrales. ¿Es el proceso qué? Sucesorio. Ese es el estado. ¿El sucesorio cómo puede ser? Ahora, ¿el testamento qué es? ¿El testamento qué es? Es una manifestación de voluntad. Pongan atención acá. ¿El testamento qué es? Una declaración. Es un negocio. ¿Por qué? Sí. Huellas es impresión dactilar, no huella. Huella solo de las manos. O cuando usted dice, hay una palabrita. Pone las garinas, decía. Sí. Vamos a poner, vamos a consignar la terminología. Y hasta eso. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los negocios jurídicos, hay negocios jurídicos mercantiles. ¿Y cuáles son los negocios jurídicos mercantiles? Los contratos mercantiles. Son negocios jurídicos bilaterales. Siempre que usted vea un contrato, es un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque para que exista contrato tiene que haber ¿qué? Capacidad legal, consentimiento y objeto. Cuando usted compra algo, ¿qué está haciendo? Teniendo capacidad.
está haciendo algo lícito y está manifestando su consentimiento con los firma. Ahí que está reuniendo los negocios jurídicos, que a su vez es la categoría jurídica de ser un negocio jurídico bilateral. Ejemplo de negocios jurídicos bilateral, el testamento. ¿Por qué? Porque solo él manifiesta su voluntad. La identificación de persona. ¿Usted será que se lleva a alguien para hacer su identificación? No, solito usted declara, manifiesta su voluntad. ¿Una identificación de persona? Sí. ¿Debe manifestar consentimiento? Sí. Cuando usted elabora un cheque, que se recordarán de los títulos de crédito, ¿tiene que tener a la par para hacer el cheque? No. ¿Qué hace usted ahí? Tiene capacidad legal, porque si no, no le dan una chequera. Da consentimiento. ¿Es lícito crear cheques? Sí. Entonces los títulos de crédito también tienen la categoría, para que se recuerden del derecho mercantil 2, la naturaleza jurídica de los títulos de crédito son 3. Son documentos, son bienes muebles, cosas mercantiles y son negocios jurídicos unilaterales. Siempre que haga un cheque, recuérdense que solo usted lo está creando. ¿Se lo va a alguien más? Sí, pero después de su creación. Y lo más doloroso, negocios jurídicos plurilaterales. ¿Qué pasa si? Yo sé que lo sabe, aquí. Por el alumno nosotros. Por ejemplo, si en una compraventa hay 20 vendedores, 50 compradores, ese negocio jurídico es unilateral, bilateral o plurilateral. A la colectividad les pregunto. Plurilateral. ¿Seguro? Si se puede, si se equivocan, equivóquense. Si aquí estamos preguntando, no hay percepción. Solo el ser divino tiene perfección. Nosotros somos imperfectos. Ahora, sigue siendo un contrato bilateral. ¿Por qué? La bilateralidad no es por el número de sujetos. La bilateralidad consiste en que las obligaciones del comprador son diferentes a las obligaciones del vendedor. Para mi comprador, ¿cuál es mi obligación? Pagarle. ¿Cuál es la obligación del vendedor? Entregarle. Son obligaciones diferentes. Ahí estamos ante un contrato bilateral. No es por el número de personas. Pueden haber 50, 100, miles, pero sigue siendo un contrato bilateral. ¿Cuándo estamos ante un contrato plurilateral? Cuando las personas que intervienen en el contrato tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si yo le digo a usted, este grupo, constituyamos una sociedad, hagamos un contrato de sociedad, ¿será que tenemos las mismas obligaciones y derechos? Sí. Sí. ¿Recuerdas el pacto leonino? ¿O no se recuerda el pacto leonino? No podemos hacer una sociedad en la cual la compañía no reciba retribuciones, utilidades. Los mismos derechos y obligaciones para todos. Ahí estamos en un contrato plurilateral. En un contrato plurilateral es cuando las mismas obligaciones y derechos son para las partes que intervienen en el contrato. A veces cuesta comprenderlo, pero poco a poco, hay que estudiar un poco. ¿Comprendieron ahí? ¿Seguro? ¿Allá atrás? Sí. Y en el examen a ver cómo pone. 3 2 40, ¿sí? Plurilateral. Plurilateral. Les decía, un contrato plurilateral es aquel contrato en el cual los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin contraponerse unas con las otras, se dan dentro de la relación contractual. Significa que son mismos derechos y obligaciones para ambas partes. Ahí estamos ante un contrato plurilateral. No es por el número de sujetos. Si fuera por el número de sujetos, sigue siendo bilateral.
si fueran diferentes su obligación o mi derecho. Cuando son obligaciones y derechos diferentes, es contrato club bilateral. Bilateral. ¿Estamos ahí? ¿Seguro? Luego en el examen ponen ahí, cuando hay varias partes. Traten de tener esto. Ahora, ejemplos de contratos bilaterales, las sociedades. El contrato de sociedad es un contrato multilateral. Sociedad civil o sociedad mercantil. ¿Estamos ahí? Bueno. Entonces, los contratos son negocios jurídicos bilaterales. ¿Alguien que me encienda ahí el ventilador? Pues que no se oye. Sí se oye. Voy a quitar más. Grito más. Bueno, entonces, vamos a ver lo siguiente. Veamos entonces las diferencias entre obligaciones civiles y obligaciones mercantiles. Cuando vemos el libro cuarto se refiere a obligaciones y contratos mercantiles. Tenemos un título primero, disposiciones generales. ¿Y por qué es importante saber esto? Cuando usted siempre en un cuerpo legal vea el término disposiciones generales, significa que se va a aplicar a todo. A todo. ¿En qué artículo empieza el primer contrato? 695. ¿Qué significa? Los artículos anteriores al 695, ¿qué tenemos ahí? Las disposiciones generales, que es la teoría general de las obligaciones y de los contratos. Entonces, la teoría general la encontramos a partir de qué artículo? 669 al 694. Nunca vaya a buscar un contrato ahí en particular. Acá no hay ningún contrato. Aquí lo que tengo que son disposiciones generales aplicables a todos los contratos. Empiezan a partir del 695. Entonces, para poder saber esos contratos, interpretar esos contratos, comprender esos contratos, ¿qué tengo que saber? La teoría general. Porque entonces sé cuándo es aplicable cierta característica. ¿Por qué se aplica esa característica del contrato? Nunca lo vayan a buscar, nunca un contrato. Allí disposiciones generales. ¿Se recuerdan cuando vieron teoría general de los títulos de crédito? ¿Sí lo vieron, verdad? ¿Se atrás? La teoría general de los títulos de crédito inicia ¿dónde? 385 al 440. Todo esto es teoría general de los títulos. 441 que inicia, letra de cambio. ¿Qué? Título de
Pero para entender los 13 títulos de crédito, tengo que saber la teoría general de los títulos de crédito. Si no, no sé ni qué es una letra de cambio, ni cómo diferenciar las formas de vencimiento, libramiento y vencimiento. Ya ando perdido a propio cargo, a propia orden, a cargo del tercero, y no le atino. ¿Por qué? Porque yo aprendí teoría. Por eso es importante la teoría. Y veamos entonces, artículo 669, principios filosóficos que inspiran la contratación y por ende las obligaciones mercantiles. ¿Cuál es la fuente por excelencia, de las obligaciones? ¿Cuál es la fuente por excelencia de las obligaciones? Los contratos. Ustedes puedan de derecho civil. Vayan a informar con otros libros. Entonces, ¿cómo se deben interpretar las obligaciones que nacen de un contrato? Basado en los principios filosóficos. Aun cuando la técnica legislativa establece que no debe insertarse en cuerpos legales principios, no se deben de regular principios de las normas jurídicas. Sin embargo, el legislador consideró que era importante el saber por qué es que la contratación y las obligaciones mercantiles son diferentes a las obligaciones civiles. Y es ahí donde insertan los principios filosóficos. Principios que inspiran la contratación, que son dos. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Allá atrás, ¿no? Allá atrás, ahí. Pero leanlo. ¿No? Sí, no lo lean. Las obligaciones y contratos mercantiles. Vale. Les voy a dar un tip de cómo leer. No es porque no dejan leer. No es porque no dejan leer. Claro, una vez. Pero, ¿qué sucede? Todo en la vida tiene un origen. Y para comprender una institución, para comprender de qué estoy hablando, tengo que saber de qué institución me está regulando la ley. Ahora sí, léanmelo desde el libro, desde el título y desde el capítulo. Y luego ya me leen el artículo. ¿Cómo lo leería usted? ¿Y sabe por qué? Porque en un privado sí tienen que leer. Porque en un privado les van a calificar el tecnicismo. El tecnicismo. Y eso es una forma de leer. Libro 4, obligación y contratos mercantiles. Título 1, disposiciones generales. Capítulo único de las obligaciones y generales. Artículo 669. ¿Me escucha mejor? Principios filosóficos. Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y de buena fe guardada. Muy bien. ¿Ya? A manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Muy bien. Entonces, cuando usted contrata con un comerciante, tenga presente, con un comerciante, olvide al particular. Aquí en mercantil el particular solo es usted. Solo es usted. Salvo que aquí tenga un representante legal o sea un comerciante individual. Vale. Pero de ahí todos somos ¿qué? Consumidores. Por ende, estamos en el lado pasivo de una relación contractual mercantil. Porque siempre va a existir un comerciante que les promociona un bien o un servicio. Entonces, cuando usted contrata, esa contratación se rige por los principios de verdad sabida. Usted desde el momento en que contrata sabe que tiene que pagar, sabe lo que le estoy dando, sabe el servicio que está adquiriendo. Hay buena fe, yo no le estoy ocultando nada. Usted sabe que tiene que pagar intereses, usted sabe que su corte es tal día, usted sabe que si no paga, tal día va a generar mora y luego va a generar intereses. Usted sabe, hay
buena fe. Yo no le puse la pistola en la cabeza para que usted adquiriera la tarjeta de crédito, comprara el vehículo, adquiriera un contrato de suministro, adquiriera un contrato de hospedaje. Usted lo hizo de buena fe. Los dos compartimos de buena fe. Hay verdad sabida, sí, usted sabe sus obligaciones, yo sé mis obligaciones, usted sabe sus derechos, yo sé mis derechos. Y bajo esto se va a interpretar, aplicar y ejecutar el contrato. Por eso usted no puede decir, es que yo no sabía. Ahí hay que, ¿verdad? Usted no puede decir, es que yo no sabía. ¿Por qué no lee el contrato? Es que viene de letras chiquitas. No es el tiempo. Es que vi que era un motorista que llegó rápido y dijo que había que firmarlo rápido, que tenía que hacer acelerador. Le dije, señor, sí, lo voy a leer. ¿Por qué? Porque me estoy obligando. Está en juego mi patrimonio. ¿Por qué? Porque hay verdad salida. Hay buena fe. En algunos casos, en otros casos no. El comerciante a veces tiende a envolver de cierta forma. Entonces, pero siempre la contratación es verdad sabida y buena fe. Por eso usted no puede decir, yo no sabía que tenía que pagar intereses. Yo no sabía que día era corto. Yo no sabía que a las 12 terminaba el día y al otro día pagaba el interés. Usted lo sabe. ¿Está? ¿Por qué? Porque la contratación mercantil se basa en eso. Verdad sabida y buena fe. No debe darse. Por eso es que en el contrato de seguro, algunos ustedes tendrán un contrato de seguro. Seguro que es así. Cuando usted contrata el seguro, ¿qué tiene que declarar? Si no para sacar la enfermedad, por el trabajo, qué riesgo tiene. ¿Por qué? Porque está dando ¿qué? Verdad sabida. Y hay buena fe de lo que usted va a adquirir. Y en eso se basa la contratación. Mientras que imprimir no te gusta, muchas veces la verdad sabida y la buena. Hay otra característica, eso si lo quieren ver son características. De las obligaciones. ¿Pero qué obligaciones? Mercantil, no civil, mercantil. Veamos el artículo 674. Ahí tenemos otra característica. $694. Alguien que me lo dé atrás, porfa. Por favor, atrás. Seis, siete, cuatro. No le puedo decir 674, no es función. 674. Dale que lo lea. Al final usted va a leer así un cuarto. Cuando usted es que vean, usted no lo hace porque le da miedo, le da pena. Pero cuando el juez le diga, se le concede la palabra al abogado de la parte actora, el abogado de la parte demandada, ¿viste? Va a estar delicioso que el cliente sabe qué le va a decir. Tranquilo, licenciado, porque ya, vamos a seguir. Parece que es así. ¿Por qué? Porque en las aulas universitarias parece que se dieron mal. Hablan lo que no tienen que hablar y a la hora que no tienen que hablar. Pero cuando tienen que hablar, lo hablan. Entrénense. Es que, vean,
ustedes van a un mundo competitivo. No se van a encerrar. Algo que ustedes ya comentar en una cosa, por todo respeto, que no vaya a querer salir nunca de esa ventanilla o de esa, o de esa. Creo que no quieren estar así, no quieren acá. Van a ir a un mundo competitivo, un mundo de interrelaciones. No va a estar usted hablando así, tienen que relacionarse, tienen que hablar. En el privado va a hablar 3 horas, 1 hora de mercantil, 1 hora de civil y 1 hora de notariado. Y ahí es donde usted hubiera agradecido hablar acá. Entonces, para que pierda el miedo, aunque siempre la voz cuando esté leyendo el artículo, pero que no le da más. ¿Estamos? Ahora sí, a ver, no se motiva. Se tiran después. No ¿qué sucede? Si yo les digo la palabra obligaciones mancomunadas y solidarias, ¿quiénes tienen la mente? En el lado ¿qué? Pasivo, hay varios ¿qué? Deudores que remuneran. En cuanto a la obligación es mancomunada y solidaria. ¿Qué sucede? Los 10 estamos obligados. Nada que doy una parte y doy otra parte. Es solidario. Todos debemos la misma cantidad. Ahora bien, en el mundo del derecho mercantil se presume, si en el contrato hay varias personas, se presume que son ¿qué? Codeudores solidarios. En mercantil, ¿qué pasa en civil? ¿Será igual? Vayámonos al artículo 1353. Salud. La obligación mancomunada es solidaria. Pongamos atención, por favor. Artículo 1353. Por favor, ahora. Artículo 1353. La solidaridad no se presume, debe ser Vuelva a expresa. repetir. ¿No sé? Presume. Compañero, va a entrar, vuelva a leer el artículo 600. ¿Me queda? 4. No, vuelva a leer. Ahí está. La solidaridad en mercantil que se presume, no necesita declaración, no necesita que las partes hayan dicho, mire, yo me obligo como proveedor, yo voy a ser el fiador. A diferencia de un contrato civil, que sucede en civil. La solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. Ahí estamos. Las- Entonces aquí tenemos una diferencia. ¿Qué sucede? La solidaridad en civil no se presume, debe estar expresa. ¿Expresa qué significa? Cuando ustedes tienen aceptación tácita y aceptación expresa. ¿Cuál es la diferencia? La tácita es solo porque usted diga, es solo porque encima aceptó. ¿La expresa qué? ¿Qué me voy a fijar? ¿Aceptación qué? Expresa. Pero ¿qué sucede en
mercantil. Cuando se crean obligaciones de mercantil y hay varias personas en esa relación jurídica, patrimonial, y no se puede determinar quién es el principal deudor, se sobreentiende que todos son deudores solidarios. Mientras que en civil, para que usted sea obligado de manera solidaria, una obligación, debe constar en el contrato que usted aceptó ser un codeudor solidario. ¿Estamos ahí? ¿Entendieron esta diferencia? Civil y mercantil. Veamos que se duerman. ¿Sí? Ahí está otra característica diferenciadora entre civil y mercantil. Vamos a encontrar otro. Vayan marcando. Artículo 675. ¿Alguien que me lo lea? Artículo 675, obligación de plazo. No exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiera fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de él. Muy bien. Cuando estamos hablando de las obligaciones puras, son aquellas obligaciones que no están sujetas a plazo ni a condición. Eso se refiere a obligación pura. Cuando ustedes dicen la obligación es pura, ¿qué significa? No está sujeta ni a plazo ni a condición. Ahora bien, en mercantil pasa lo siguiente: las obligaciones puras, si no se determina un plazo, son exigibles en cualquier momento. En cualquier momento puede exigir, si no determinamos un plazo. Por ejemplo, yo hago un préstamo de un banco, no determinamos el plazo para que yo le pague, es una obligación pura. En cualquier momento el banco me puede cobrar. Ahora bien, yo hago un contrato de préstamo con un particular, no colocamos plazo para el vencimiento de esa obligación, para exigir la obligación. ¿Qué sucede en este caso? Vaya al artículo 1283 del Código Civil, no del Código de Comercio, no viene hasta el número. ¿Qué tenemos ahí? Si el negocio no tiene plazo, Pero solo vamos a entrar. Búsquenme de qué capítulo, de qué título, no de qué libro, por lo menos de qué capítulo, para que lo todo. ¿De? capítulo 4 del caso. ¿Capítulo qué? 4. ¿De? Plazo. ¿Qué es el plazo? ¿Qué es el plazo de atrás? Es un acontecimiento futuro y cierto. Eso es el plazo. Un acontecimiento futuro y cierto. Va a llegar, porque va a llegar a diferencia de la condición, es un acontecimiento futuro, pero incierto. Puede ser que ese es el plazo. Entonces, ¿qué pasa en civil? Si con el compañero no colocamos un plazo para que él me exija la obligación, ¿qué puede pasar? Ahora sí. Si el negocio no tiene plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se deducen que hace una conferencia al dueño, después fijará su duración. ¿Quién lo fijará? Si no hay un plazo en las obligaciones, ¿a dónde debo de acudir? A un juez, para que fije el plazo. En una obligación mercantil, si no colocamos plazo, ¿qué sucede? En cualquier momento se puede exigir. Usted me va a decir, mire, pero yo soy particular, ¿por qué me lo aplican a mí? ¿Por qué a mí me están aplicando el Código de Comercio si se supone que es solo para comerciantes? Alguien que me lea el artículo 5 del Código de Comercio.
Bien, pongamos atención por favor, porque esto, bien, este artículo es el que tuvieron que haber leído cuando se adquirieron una tarjeta de crédito, un préstamo, adquirieron algo. Vean, Artículo 5. Negocio mixto. negocio Mixto. no es la pizza que usted come allá afuera, es ni el ceviche que compra, es negocio Mixto. mixto, ¿por qué? Vean, Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, ¿quién es el no comerciante? Digamos, se aplicarán las disposiciones del mismo. se aplica el código comercial. Aún cuando llega por este otro particular, ¿por qué no me aplica el derecho civil a mí? Porque usted contrató con un comerciante que encuadra en un negocio mismo. Se le va a aplicar el código de comercio. Eso se denomina en la doctrina principio de atracción. No es porque tenga algo bonito, no. Es porque los mercados atraen a los mundos. Va a privilegiar el derecho mercantilista por ese negocio mismo. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted contrata por un comerciante. ¿Por qué? Porque hay verdad sabida y buena fe. Porque hay solidaridad de deudores. Tenga cuidado si va a acompañar a un amigo o amiga a hacer un contrato con un comerciante. Porque usted se vuelve solidario. Si no hay plazo, en cualquier momento le van a cobrar. Y aunque usted diga, es que es acoso. No hay plazo. La obligación que le puedo cobrar en cualquier momento. Porque es una obligación pura. Ahora, si hubiera sido una obligación que meta plazo, usted es el intercambio. Usted es el que cumple la condición para exigir. ¿Estamos bien? ¿Comprendido? ¿Acordamos?